Porque hoy es día del papá, así que corre y saluda a alguien que sea papá y dile: hoy te felicito por ser día del papá. Hermoso cuando en la Biblia encontramos una hermosa manera de dirigirnos a Dios. Cuando el Señor se manifiesta con Abraham, el padre de la fe, le dice: yo soy el Dios omnipotente. Cuando Dios se manifiesta con Moisés, le dice: yo soy el que soy, te envía. Y cuando se presenta con otros, le dice: yo soy el que pelea tus batallas, yo soy tu estandarte. Pero cuando aparece nuestro Señor Jesucristo en la línea de la historia, me gusta esa parte cuando está ahí en San Lucas y a la edad de adolescencia hace una confesión y les dice a sus papás, a José y a María: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Qué asombroso que a la edad muy temprana nuestro Señor Jesús identificó plenamente, claramente la paternidad de nuestro Dios Padre. Y también es muy evidente cuando los discípulos habían aprendido a orar, a ayunar con Juan el Bautista y vinieron con nuestro Señor Jesús y le dijeron: enséñanos a orar. Y por primera vez la Biblia revela a través de nuestro Señor Jesús la manera como dirigirnos a Dios Padre. Y Jesús dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Por primera vez nos da la puerta abierta de llamarle al Dios omnipotente, al Dios gran yo soy el que soy, a Jehová Yahweh, al gran creador, llamarle nosotros como creación, llamarle Padre. Cuando nuestro Señor Jesús está en los capítulos más profundos de la Biblia, que es 14, 15, 16, 17 de San Juan, en mi opinión, y llega al capítulo 14 y revela en el 14, 6: no os dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros. No os dejaré huérfanos. Jesús ahora, en este misterio que no hay una lengua clara, fácil de explicar acerca de la deidad, de la divinidad, de la Trinidad, cuando habla el Padre, cuando el Hijo está manifestándose y cuando el Hijo ahora, ¿verdad?, proclama el derecho único de la paternidad sobre sus discípulos. Qué profundo está eso. Cómo nosotros ahora al Dios creador, al todopoderoso, al Dios único, podemos llamarle Padre. Y cuando Él dice: no te voy a dejar sin ese vínculo de paternidad, es porque Él asume no tan solo el derecho, sino también toda la acción, toda la cobertura, toda la participación de un padre sobre un hijo. No aprendemos a ser buenos padres humanamente, pero yo creo que Dios sabe perfectamente cómo ser un buen padre. Ayer celebramos con una carne asada y con una excelente enseñanza del doctor Ocaña cómo debe ser un padre, cómo debe ser un padre. Y cuando yo escuchaba esa enseñanza, yo decía: wow, ¿quién califica para ser un padre
con estas características tan hermosas. Y me estaba evaluando, ¿no? Y al final me di cuenta que muchas veces tenemos muchas carencias como familias, como humanos. Número uno, carencias para ser un buen padre, pero también carencias como hijos por no haber tenido un buen padre. Carencias como hijos porque nunca tuvimos, quizás algunos, una figura paterna en casa, un verdadero rol haciéndose completo en casa. No, yo estoy seguro que cuando una persona no recibe la colaboración, la ayuda, la fortaleza de un padre en casa en los tiempos de mayor necesidad, sin duda va a crear un patrón, un vacío, una ansiedad, una falta de cuando nosotros somos adultos. Y muchas veces en etapa adulta repetimos esa historia con nuestros hijos. Hijos que nunca ven a un padre con el rol de papá. Lo ven con el rol económico, pero no lo ven con el rol de papá. Así que esta mañana quiero llevarte a una lectura que es un poco larga, pero que va a darnos unas pequeñas características de por qué nosotros, como iglesia de Jesucristo, podemos llamarle al Dios Todopoderoso Padre. Y no tan solo llamarle, sino disfrutar de todo el cuidado, de todo el amparo, toda la protección de un Padre. Amén. Así que el Dios Todopoderoso no es un Padre lejano, no es un Padre violento, no es un Padre regañador, no es un Padre injusto, no es un Padre que no aparece, no es un Padre ausente, es un Padre presente en todo lo que implica una paternidad. Te invito a ir al libro de Efesios, capítulo 1. Amén. Voy a necesitar que interactúes conmigo porque hoy te tengo una buena noticia. La enseñanza es muy cortita. Amén. Nadie me creyó. Dice el libro de Efesios: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice el verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Vuelvo a decir esta frase: predestinado para ser adoptado hijo suyos. Predestinado para ser adoptado hijos suyos. Así que esta palabra me suena muchísimo, la palabra predestinado, porque es un punto de mucha discusión teológica, porque algunos dicen, entonces, ¿existe la predestinación o no existe? ¿No? En el concepto que nosotros pensamos, que ya las barajas están echadas, que como aquel día, así como existe un viejo dicho, ¿no? Cuando íbamos a la escuela, es que ese maestro avienta los exámenes y los que caen de un lado están aprobados, los demás están reprobados.
Dios no es como ese tipo de clasificador, ¿verdad? Encendido o apagado, no es binario en el aspecto puro de decir, este está salvo, este está perdido. Cuando él dice la palabra predestinado, viene de dos raíces griegas, y que uno tiene que decir la palabra pro, que es prorizó, viene pro, ¿verdad? Que significa antes, pues pronombre, que va antes del nombre, de ahí, de ese mismo origen, pro, y la palabra orizó, que es la misma palabra que usamos para decir horizonte. Entonces, viene de una palabra para establecer un límite o delimitar, o propiamente decir, predeterminar los límites. En otras palabras, cuando dice que en amor habiéndonos predestinado, significa que Él fijó los límites para que esta clase de personas, para este tipo de personas que atendieran el llamado de Jesucristo para atender el evangelio, tuviéramos un derecho legal de adopción para ser considerados como hijos de Dios. Lo digo de otra manera. El proceso de la predestinación que estamos entendiendo viene de un concepto en el que el Dios Todopoderoso estableció a través de los tiempos las condiciones para cuando nuestro Señor Jesucristo viniera a esta tierra para redimir a un pueblo, para tocar a un pueblo, para bendecir los corazones, para cambiar nuestro futuro, para hacer olvidar nuestro antepasado biológico de genética pasada, de herencia de maldiciones, de herencia de miseria, de herencia de pobreza, para establecernos en un nuevo límite, ¿verdad?, de la adopción que viene a ser de los hijos de Dios. Dice la palabra que a lo suyo vino, ese texto que te conoces muy bien, a lo suyo vino, ¿y qué dice el texto? Mas los suyos no le recibieron, pero todo aquel que dice que le recibe, ¿verdad? Mas a los que le recibieron, les ha dado potestad, les ha dado, di conmigo, potestad, de ser hechos hijos de Dios. Esta potestad de ser hechos hijos de Dios, que está ahí en San Juan, capítulo 1, verso 12, esta potestad de ser hechos hijos de Dios, es esta predestinación de la adopción, en el cual Dios predetermina el horizonte para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Pero no tan solo el bien empieza en la vida eterna, sino que yo creo que empieza aquí mismo, cuando tú y yo aceptamos a través de Jesús nuestro Salvador, la redención de nuestras vidas, la colocación en el libro de la vida. Cuando volvieron los discípulos y le dijeron al Señor, sorprendidos, que aún los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús, dijo: ustedes no se alegren por eso, ustedes gócense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Significa el libro de la adopción. Amén. El libro de la adopción. Nosotros estamos vemos quizás el proceso de la adopción con otros ojos, porque a veces hasta de burla los hermanos se dicen uno al otro: tú eres adoptado, tú eres el adoptado, ¿verdad? Así como diciendo, y algunos niños, hasta aún siendo hijos de papá y de mamá biológicos, creen con una etiqueta diciendo: es que dicen que soy adoptado. Y mami, ¿verdad que yo sí soy tu hijo? ¿Verdad? O papi, ¿verdad que yo sí? Porque alguien, por hacerle bullying, le dice: eres adoptado. Pero en el área espiritual, ser adoptado tiene muchas otras cosas. Una de ellas es una anécdota cuando esta mujer sirofenicia viene con Jesús y se ha visto esta parte de muchas aristas, pero viene con Jesús y Jesús le dice que no está bien, ¿verdad?, dar de la comida de los hijos a los perrillos. Y abre una enseñanza muy profunda, porque esa mujer responde con fe.
Y le dice, sí, pero aún los perrillos comen de las boronas, ¿verdad? Y uno dice, ay, yo quisiera ser un perrillo. Pero en realidad está también diciendo una gran oportunidad de decir, los hijos no comen como perrillos, los hijos comen en la mesa. Está diciendo que el Dios Todopoderoso tiene una predestinación en la adopción para considerarte con todo el derecho legal para sentarte a la mesa. Ahora, esta palabra que dice que en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, esta palabra hijo es una palabra que proviene de una raíz que tiene que ver con colocar. Di conmigo colocar. Colocar de manera correcta. Es una filiación. Cuando decimos, tú estás afiliado o a algún sindicato o a un partido político, estás afiliado, cuando dice así, es que esa filiación te da un derecho legal de pertenencia. Y cuando él dice la palabra hijo, de ahí viene la palabra filio, ya ves que en italiano, el mio filio, ¿no? La mia filia, ¿no? Significa que tú tienes un derecho legal de ser colocado como una filiación, que significa legalmente que tienes el derecho de estar colocado en la mesa como los hijos. Entonces, ya no eres una persona que tendría que alimentarse de las migajas, de las boronas, sino eres una persona con la filiación completa para sentarte en la mesa de los hijos. Cuando uno mira el Salmo 23 y dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, está diciendo que el buen pastor hace la mesa y pone la mesa para los hijos. ¿Me explico? Cuando está poniendo la mesa para los hijos. Quiere decir que el padre cumple con todo el proceso amoroso de cuidado, de distinción para la filiación que tiene con sus hijos. Cuando este texto dice en el libro de Efesios que nos ha bendecido, dice, nos bendijo, dice Efesios 1:3, nos bendijo, significa desde el diseño de la iglesia. Desde allá estaban las cláusulas para bendecirnos, que significa te está declarando que te irá bien en tus derechos sobrenaturales en la vida, porque nos bendijo, y no con una, dice, con toda bendición espiritual. Entonces, cuando tú eres filio, cuando tú eres hijo de Dios, cuando tienes el derecho de sentarte en la mesa, no es en el concepto de tú eres adoptado y tú siéntate de este lado. Está diciendo, tú tienes, por ser adoptado, el derecho legal de sentarte a la mesa como hijo. Cuando está diciendo eso, está diciendo con toda, ¿verdad? Hazlo así conmigo, con toda, ¿no? Con toda bendición espiritual. Entonces, cuando tú te sientas en la mesa, alabado sea el Señor, cuando tú te sientas en la mesa, te sientas con toda la bendición espiritual. ¿Qué significa esto? Que te sientas en la mesa donde el Dios Todopoderoso ha concedido el derecho de que tú y yo nos sintamos participantes como hijos amados. Cuando Jesús dice, no os dejaré huérfanos, significa, no voy a romper aquí y va a quedar algo incompleto. Dice,
vendré otra vez a vosotros significa que la línea de cuidado paternal del Dios Todopoderoso quedó establecida con la llegada de Jesús a la humanidad. Con razón dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos. Esto es algo muy profundo porque nos cambia el paradigma de la orfandad. Mira, hay quizás personas que no tuvieron la bendición de tener un padre biológico preparado, comportado, feliz, pleno. No tuvieron esa bendición. Y a lo mejor su vida dio traspiés, dio porrazos, tropezaron, producto de que ese padre biológico no hizo lo correcto en la vida. Pero cuando tú vienes a Dios, ocurre lo que a Jesús en la adolescencia le pasó. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y cuando somos hijos, tu mayor deleite debe estar en los negocios de tu Padre. ¿Sí o no? Hace muchos años yo trabajé en una papelería en Jalapa y muchas décadas, ¿no? Había televisión blanco y negro y todo eso. Y el señor tenía 2 hijas, o 3 hijas me parece, y las hijas tenían tanta autoridad como el papá. Eran las hijas del dueño. Ay, cuidadito que podías decir algo, eran las hijas del dueño. Un día una de ellas me dijo: te voy a decir algo, Sergio, en todo el tiempo que yo conozco a mi papá, nunca he visto que a alguien le caiga tan bien como tú. Yo dije: pues qué bueno, ¿no? En ese tiempo me puso a cobrar todas las líneas foráneas, ¿no? Y la verdad es que manejar dinero es un tema, ¿no? Y yo decía que no me vaya a faltar un peso porque tenía 40 carros de reparto y me entregaban el dinero así, ¿no? Y yo dije: la primera vez pues me lo van a contar, y me sorprendí cuando me dijo: sí, perfecto, tanto, perfecto. Y abrieron una cosa así que hace así, y aventaron el paquete de dinero. ¿No lo va a contar? No. Las hijas tenían tanta autoridad ahí porque eran las hijas del dueño. Y nosotros, cuando venimos a Dios, tenemos que saber, como Jesús en la adolescencia, diciendo, actuando como hijo del dueño. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Uno de nuestros cambios que tenemos que hacer es actuar como hijos, porque a veces seguimos queriendo actuar como quien recoge las boronas. Seguimos viniendo al Padre diciendo: y no está mal desde el punto de vista de la humildad, pero lo que sí está mal desde el punto de la ignorancia de quién eres, ¿no? Porque tú tienes que venir, porque dijo el Señor: vosotros pues oraréis así. Y luego dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis.
y hasta ahora no has recibido porque no has pedido en mi nombre. Porque en el nombre de Jesús representa el derecho legal de la adopción para nuestra vida. El derecho que te hace ser un hijo coheredero con Cristo. Coheredero con Cristo no significa que te da un cheque en blanco. Significa que tú debes entender y conocer los negocios de tu Padre. Y cuando tú conoces los negocios de tu Padre, conoces también las ventajas, los beneficios, los derechos, todo lo que tú necesitas saber. ¿Te has sentido solo? ¿Te has sentido producto de errores de tus papás? Despeja esa paternidad y siéntete y vive la nueva paternidad de Dios. Lee el libro de Isaías y verás cuántas veces Dios dice: no temas porque tú eres mi hijo, porque yo te engendré. No temas porque cuántas veces dice esa palabra: no temas. Amén. Quiero hablarte de una persona que Dios no le reveló todo, pero entendió lo que había en el corazón de este hombre. Quiero hablarte de Abraham. Dice, Abraham fue con su sobrino atendiendo el llamado de Dios. Y dice la palabra de Dios que Génesis 13:12, voy a ser muy breve en esto, que Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y dice que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Génesis 13:12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Lot se separaron y Lot no entendió que él tenía bendición porque estaba al lado de Abraham. Y fue poniendo sus tiendas poco a poco, hasta Sodoma. Porque no entendió su bendición, porque no entendió el origen de su bendición. Y a veces nosotros no entendemos el origen de nuestra bendición. El origen de nuestra bendición está estar en los negocios de nuestro Padre. Ser como Jesús, aprender más de Jesús. Porque poco a poco Lot fue poniendo sus tiendas cerquita de Sodoma. Dice capítulo 13, verso 13: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Es decir, un hombre que tuvo la posibilidad, como Lot, de estar en el lado correcto de la bendición, fue poniendo sus tiendas poco a poco del lado de Sodoma. Y ahí en ese lugar había gente con un corazón tan duro, con un corazón tan lleno de maldad contra Dios. Cuando Jesús dice: me es necesario estar en los negocios de mi Padre, significa que los hijos de Dios debemos entender en cuál es nuestro lado correcto en el que nosotros tenemos que vivir. Cerca de las cosas de nuestro Padre, cerca del lugar donde nos bendice, cerca del lugar donde está la presencia de Dios, cerca de un hombre de Dios, cerca de una congregación de Dios. Los hijos de Dios deciden de manera correcta hacia dónde ponen sus tiendas. Dice Génesis capítulo 13, verso 18: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está ahí en Hebrón. Pero Abraham no se fue al lugar donde había gente contraria a Dios. Dice, y edificó allí a Jehová un altar. Mira, pareciera que uno se va hacia un lado y el otro se va hacia el otro. Lot elige allá donde
no honran a su padre. Y Abraham se va a un lugar que es Hebrón, y ahí edifica un lugar de adoración. Los hijos de Dios, la iglesia, a veces equivocamos el lugar donde ponemos nuestras tiendas, porque en lugar de aliarnos con gente que puede ser un adorador, queremos tender negocios con hijos del diablo que honran a otras deidades. Pero a la hora de la hora, di conmigo, a la hora de la hora, Dios abre su corazón y tiene un diálogo íntimo con sus hijos. Mira lo que dice Génesis 18. Génesis 18. Verso 16 en adelante. Unos varones, ángeles, que traían un juicio sobre Sodoma y Gomorra, dice, se levantaron allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos, acompañándoles. Verso 17, ¿quieres acompañarme en esta lectura? Mira lo profundo que es este verso. No encuentro otro versículo con tanta apertura para conocer el pensamiento de Dios acerca de lo que piensa de un hombre. Dice este texto, y Jehová dijo, es como Dios pensando en voz alta, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Tengo pensado destruir Sodoma y Gomorra, pero se lo voy a encubrir a Abraham. Porque los hijos de Dios que están en los negocios del Padre conocen las intenciones de Dios. Amén. Dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Mira lo que Dios está visualizando para alguien como Abraham. Le voy a encubrir esto. Yo creo que aún la misma naturaleza está esperando que los hijos de Dios se manifiesten en este lugar. No que se manifiesten y hagan en el tema político, no, que se manifiesten con obediencia como hijos del gran rey que somos, viviendo de manera correcta, dándole la gloria, poniendo nuestras tiendas en lo correcto. Amén. Seguimos leyendo. Dice Dios, verso 19, porque yo sé, me apasiona la palabra de Dios, porque yo sé, porque Él conoce nuestro futuro, porque yo sé de Abraham, porque conozco el futuro, porque Él sabe de ti, porque conoce tu futuro, porque cuando somos adoptados, hijos suyos, alabado sea el Señor, ya el Señor está pensando cómo bendecirte, cómo trasladar tu herencia, cómo trasladar tu legado a tus hijos, a tus nietos, porque yo sé que mandará a sus hijos. Amén. Porque un hijo que ha entendido la adopción le traslada este regalo de la adopción a sus hijos, a sus nietos. Porque el ser adoptado, hijo suyo, nos coloca en la más grande bendición de derecho legal para caminar con Dios y para disfrutar con Él. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. ¿Qué quiere decir después de sí? Que pues las generaciones que vienen, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham todo lo que ha hablado acerca de él. Dice la palabra de Dios que en amor, habiéndonos predestinado con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, significa que tú y yo hoy no conocemos todavía, pero Dios sí lo conoce,
todo lo que Dios desarrollará en tu vida como herencia porque tú eres un hijo de Dios. Esto está grandioso, porque imagina que tu hijo, por tu hijo sanguíneo, biológico, en Dios Todopoderoso, tiene una oportunidad maravillosa de caminar a la luz de Dios. Tiene la intención maravillosa de que se siente a la mesa del Padre. Porque tú y yo no vamos a estar aquí con Él por siempre. Un día nos tendremos que ir, tendremos que morir. Pero qué maravilloso. Ay, hermano, voy a hacer una locura. Qué maravilloso que cuando tú eres adoptado, hijo suyo, Dios está pensando no solamente en ti, en lo individual, porque Dios está diciendo, porque yo sé que Abraham va a mandar a sus hijos. Y entonces Dios está pensando en Isaac, que lo va a bendecir. También está Dios pensando en Ismael, pero dice, pero en Isaac voy a derramar la bendición como las promesas. Entonces viene Isaac y Dios dice, Abraham, voy a bendecir a Isaac. Y luego Isaac va a tener a dos. Y uno de ellos va a ser tan hábil que va a conquistar el corazón y va a ser Jacob. Y ese Jacob va a pagar el precio. Y ese Jacob va a tener hijos. Y entonces estoy pensando Abraham en un lugar para ti en la mesa como hijos, pero también estoy pensando en Isaac, pero también estoy pensando en Jacob. Y luego con Jacob estoy pensando que necesito más sillas para poner 12 sillas, ¿verdad? Rubén y todos hijos, porque sabes una cosa, porque cuando yo veo a Abraham, yo veo que Abraham va a bendecir trayendo la bendición sobre Isaac, pero Isaac estoy viendo la bendición sobre Jacob y sobre sus hijos. Y entonces estoy necesitando más sillas para ponerlos en la mesa, para que reciban el trato de benditos, porque a través de él van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y el Señor está colocando sillas para la adopción, para que tú y yo tengamos el derecho legal de sentarnos a la mesa del Señor. ¡Oh! Alabado sea Cristo Jesús. ¿Cómo no entender esto? ¿Cómo no entenderlo, hermanos? Cuando en el camino del desierto, dice el libro de Deuteronomio, capítulo 1, verso 31. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído. Mira, porque a veces nos quejamos en el desierto. Y en el desierto decimos, si Dios existiera, no estaría yo así. Pero no has visto la mano de Dios sosteniéndote en el desierto. No has valorado la mano de Dios en el desierto. Mira lo que dice Deuteronomio 1, verso 31. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído de la manita. Te ha traído, dice, como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado. Oh, bendito Dios, porque hemos sido bendecidos en la adopción, que ahora Dios considera que tú y yo, sin ser descendientes biológicos de Abraham quizás, ahora tenemos la bendición de haber conseguido los mismos derechos que consiguió a través de Abraham, Isaac, Jacob, porque Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y cuando tú y yo pasamos un desierto, una etapa difícil, una crisis, oh, mira la mano de quien te ha sostenido, porque dice este texto, y en el desierto has visto. Ese es el problema, que a veces no lo vemos, que a veces no somos conscientes, que a veces no reparamos. Pero ¿por qué a mí? Porque a mí me pasó, porque tú eras tu desierto. Y cuando estás en el desierto, lo que tienes que sentir es la mano de Dios llevándote como un hijo. Amén, dice así, Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo.
Yo pensé que iba a emocionar a unos 10. Mira, yo soy muy observador y está aquí Josué. Voy a pedir que se pongan de pie porque casi siempre hablo de ti y no estás, mano, ¿verdad? Pero hablo bien siempre, ¿eh? Pero mira, Josué chico que está aquí, este niño guapo, ¿quieres ponerte de pie? Míralos, son igualitos. Pero ¿sabes algo? La pasión que él tiene, le gusta surfear en las tablas. Se va al mar y anda. Y el pequeño ya también anda surfeando también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él es su héroe de su hijo. Gracias. Acabo de ver un video, porque acaban de terminar Rema la familia, también está aquí Gris, y también está su hija pequeña, que acaba de cumplir años en estos días, ¿no? 10 años, ¿no? Y en el curso de Rema les pidieron hacer un video de lo que han aprendido en el curso que damos. Y estuve viendo un video que hablan de la Santa Cena. Y entonces están ofreciendo el video y está Josué hablando. Y luego Josué pequeño habla también. Y están interactuando. Y yo digo, así Dios, cuando tú estás en el desierto, Dios ha estado contigo. Dios te toma de la mano. Porque dice, como trae a un hombre a su hijo. Porque quien ha estado verdaderamente contigo en los días de crisis ha sido tu Padre Celestial. Ha sido Dios mismo. Ha sido Dios mismo ahí. Pero a veces no lo exaltamos como verdaderos hijos. Compartí en mi Facebook, me parece, un testimonio de esa predicadora Lindsay DeFon, que sigo y la sigo atentamente. Y ella decía algo así, te lo voy a dar aumentado, corregido y descompuesto, ¿no? Dice que ella es cubana y que le tocó cruzar el río Bravo, yo entiendo que como indocumentada, pero dice que cuando llegó a la entrada del río, le dijo el coyote, pues sigue adelante, y que le dijo, el agua nomás te va a dar a la rodilla, pero ella es bajita, y dice que se colgó las mochilas acá, y llevaba a dos hijas, una como de 3, 4 años, y la llevaba acá arriba, y una señorita como de 15, 16 años, y cuando empezó a entrar en el río Bravo, dice que el agua le llegaba aquí, y cuando vi que el agua llegaba aquí, y yo le decía a mi hija, camina, camina, mi hija no me contestaba nada, estaba totalmente paralizada, y yo tenía que llevar las maletas jalándome al niño acá adelante y a la otra tomada de la mano atrás. Y cuando avanzábamos, ella dijo, empezó a surgir un pensamiento en mi mente. El pensamiento era, ¿a cuál de las dos tengo que soltar? Y dice, y ahí estaba yo sola. Ella dice, no estaban mis fans, no estaban mis likes, no estaba nadie, dice. Ahí estaba sola. Y seguía avanzando. Y entonces vino algo en mi corazón, decir, la única salida que tengo es continuar. Es la única opción que tengo, continuar. Y empezamos a orar. Empecé a llorar. Mis lágrimas estaban porque yo sabía que iba a morir. Pero yo no podía soltar a mis hijas. Y dice, y de pronto se empareja un hombre, una persona, que vino a ayudarme y me preguntó, ¿les ayudo? Y dice, y lo que hizo fue tomar a mi hija de la mano. Y mi hija le preguntó, ¿hay cocodrilos? Ahí habló mi hija, ¿hay cocodrilos? Y dijo ese hombre, no pregunten, nada más avancen. Y dice, y nos ayudó a cruzar. El asunto es que cuando terminamos de cruzar, ese hombre no estaba. Cuando terminamos de cruzar, ese hombre no estaba ahí. Y dice ella y cierra diciendo, hay momentos en que todo lo que tú haces parece imposible y donde solamente te toca seguir adelante.
Pero yo creo que cuando te toca seguir adelante, ahí es cuando Dios interviene a tu favor. Porque cuando tú estás en el desierto, es el Padre el que te tiene tomado de la mano, como un padre conduce a sus hijos. A lo mejor el padre biológico ese día no está ahí, pero el Padre que nos ha adoptado jamás te dejará. El Padre que nos ha adoptado jamás te soltará. Podrá herirte alguien, un humano, un pastor, un líder, podrá lastimarte, pero al Padre que seguimos, el Padre que nos ha adoptado con toda bendición espiritual, con todo derecho legal, jamás nos dejará. Esta tarde yo quiero invitarte para ponerte de pie. El Salmo 68:5 dice que Él es padre de huérfanos y que es defensor de viudas. Porque muchas veces, siendo viuda, piensas que tu principal ayuda idónea se fue. Pero Dios dice que Él toma esa paternidad sobre esos espacios, sobre esas ausencias. Cuando Él dice que es padre de huérfanos, significa que hay espacios que humanamente no se llenaron, no se cubrieron, pero Él toma ese lugar, porque Él es nuestro Padre. Él nunca nos va a fallar, siempre va a estar ahí. Qué maravilloso lugar, qué maravilloso rol ha aceptado Dios jugar con nosotros, de ser nuestro Padre. ¿Qué no harías tú por tu hijo? ¿Qué no harías tú por tu hija? ¿Qué no harías? Veo aquí a una mamá que tiene un niño especial, que le dijeron los médicos tiene unos riñones de este tamaño, y aquí está peleando las batallas. ¿Qué no harías tú por un hijo? ¿Qué no harías tú por una hija? Cuanto más nuestro Padre que está en los cielos. Dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, cuanto más vuestro Padre celestial dará cosas buenas a vuestros hijos. Este día yo quiero dar gracias a Dios. Quizás nunca te has sentido como hija de Dios o hijo de Dios. Hoy es el día. No sigas reclamándole al Padre biológico lo que no te dio, si el Padre espiritual tiene todo el portafolio para bendecirte con toda bendición espiritual. Tenemos un Padre que nunca jamás nos va a dejar, y quien tenemos la bendición de, además de tener un Padre espiritual, de tener un excelente papá biológico, somos doblemente bendecidos. Amén. Esta tarde he constatado que mi hermano Reinaldo, que está aquí, Villanueva, tuve el honor de estar un día en su casa y pude ver a sus hijos, a ese niño grandote que está ahí de lentes, ¿no? Abrazarlo, apapacharlo. Papi, papá. Qué gran bendición que puedas tener a papá para honrarlo, para amarlo. Por eso Dios dice, ese es el primer mandamiento con bendición. Porque cuando Él mira que un padre es honrado, Él también está recibiendo honra, porque Él es nuestro Padre. Este día vamos a orar, ¿qué te parece? No sé si los papás varones quieran venir y los honramos con una oración. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Quieres venir, papá? Quizás nunca has venido acá adelante y siempre estamos allá atrás en la esquina, en el anonimato. No queremos aparecer.
cuando digo vamos a orar, casi siempre pasan damas, pero casi nunca pasan varones. Pero este día yo quiero orar por varones. Córranse un poquito adelante. Josué Nieto Lagunes. Ándale. Órale, Josué, nos tomamos una foto. Sale. Lilian Nieto Lagunes. Muchas felicidades. Son todos, ¿verdad? Bueno, nos tomamos una foto. Sale. Bueno. Pues la verdad, el primero es un reto a la constancia para estar llegando todos los domingos a la clase. Sí, es un reto a la constancia. Y de ahí el curso, la realidad que si, aunque sean gente que ya tiene bastantes años congregándose, es importante, yo creo, confirmar los fundamentos en los que cree esta iglesia, porque ayuda mucho a apoyar el proyecto, a seguirse reuniendo y saber que lo que estamos creyendo va alineado a lo que Dios nos dejó en la Biblia. Y igual en este curso para mí fue súper importante que mis hijos pudieran aprender los principios sobre los que creemos, porque son los fundamentos que ellos se van a llevar cuando crezcan para toda la parte de cuando defiendan su fe, cuando les pregunten van a saber poder explicar en qué creen, por qué lo creen y cómo se fundamenta en la Biblia. Yo sé que quieren oír a la mamá, ¿verdad? Buenas tardes, hermanos. Para nosotros fue una decisión en familia tomar el curso. Ya habíamos tenido previamente la oportunidad de tomarlo mi esposo y yo, pero decidimos esperarnos hasta que nuestros hijos también pudieran tomarlo, para nosotros también guiarlos en ese camino y en ese aprendizaje. Estamos muy contentos de que ellos hayan podido reafirmar esos fundamentos que nosotros hemos sembrado en ellos y que sigan los pasos de Dios en su vida también. Ay, qué hermosas palabras. ¿Sabes lo hermoso que va a ser para estos pequeños que han caminado por 13, 14 clases, haciendo tareas, llenando el cuadernillo, mandando la tarea, haciendo los trabajos? Es una hermosa experiencia. Yo los felicito Josué, los felicito, ¿verdad? Felicito a Manuelita, felicito. También hay 3 más que hoy no están aquí. Vania, que es hija de mi hermano Edgar, también es Arturo Viveros, ¿verdad? No está. Algo cayó. Arturo Viveros, ¿quién más? Y Frida Rodríguez. Muy bien, pues dales un aplauso. ¿Qué te parece? Grande, grande, grande. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Pueden volver a su lugar. Manuelita es la única persona que yo he visto, y le digo con todo respeto y amor, que la he visto empujando su silla de ruedas. O sea, le digo, Manuelita, ¿no quiere que le ayude? No, no me ayuden. Y ella va empujando la silla de ruedas, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Esta tarde yo voy a dejar el lugar a quien va. Su palabra que edifica, su palabra que transforma, ¿verdad? Y que ha transformado nuestras vidas. Que Dios te bendiga, y en Tierra de Gloria siempre nos despedimos con un canto. Que pases un bonito fin de semana y una semana muy bendecida.